Frank Lloyd Wright es posiblemente uno de los arquitectos más conocidos y más representativos de la vivienda en Estados Unidos. Él es muy conocido por tomar en cuenta las cualidades naturales del entorno, antes de crear una edificación. Una vivienda ejemplar de su filosofía, una casa que integra con el paisaje que está sobre una cascada. Wright la definió como una casa o una vivienda en Estados Unidos que logró la armonía entre la casa y su entorno sin precedentes. Nace el 8 de junio de 1867 en Pensilvania. Un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense. Él diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales completaron 532. Propone un diseño que es el más importante de sus obras, que es la Casa de la Cascada. A continuación hablaremos de su obra más importante, la Casa de la Cascada. Esta casa se convirtió en uno de los íconos más importantes de la época, ya que salió en la portada de la revista Time en enero de 1938. Es una obra que fue juzgada como la mejor obra de la arquitectura estadounidense de la historia. Fue diseñada en 1934 y 1935 y construida durante los años 1936 y 1939. Se dice que su proceso de diseño se retrasó, en parte porque Wright estaba ocupado en otros proyectos. Sin embargo, cuando se le dio la noticia de crear este proyecto, según testimonios, dice que dibujó los bocetos en solo 2 horas. Ante la sorpresa de Kaufman, que era al que le estaba diseñando este proyecto, le preguntó que por qué estaba haciendo los bocetos sobre la cascada. A lo que Wright le dijo es que quería que viviera en la cascada y no solo la mirara. Todo el trabajo de Fallingweather, tanto dentro como fuera en los muros, se dispone en una serie de capas estratificadas, con piedras que se proyectan desde la superficie principal y recrean el dibujo de la roca como fue originalmente excavada de la cantera. Un rasgo sobresaliente de esta casa se da en el detalle: 2 de los bordes de balcones y voladizos en toda la casa. En los estudios preliminares, al igual que en la conocida perspectiva a color y los primeros planos, estos bordes son totalmente cuadrados, pero a medida que el proyecto avanzaba, se van curvando con el hormigón, envolviendo esquinas y cantos. Este suave tratamiento curvilíneo no solo está claro contraste con la aspereza de las piedras y muros de mampostería, sino también con la superficie lisa de los propios voladizos. El detalle supone una ruptura con los habituales acabados en ángulo recto de sus primeros trabajos. En medio del proceso que tenía Wright sumido en la búsqueda de nuevas soluciones para la planificación urbana y los sistemas constructivos económicos destinados a la clase media americana, llegó un extraño e inesperado encargo. El proyecto que lo haría realidad representó el apoteosis de una energía creativa todavía por eclosionar. Fallingweather es probablemente la solución más imaginativa de Wright para un encargo residencial, y más de 50 años después de su construcción, sigue siendo un icono arquitectónico que asociamos inmediatamente con el canon Wright. Edgar J. Kaufman,
hijo del acaudalado propietario de uno de los grandes almacenes en Pittsburgh, había sido uno de los pupilos de Taliesin, que tomó parte de la construcción de la maqueta Product City y había persuadido a su padre para que financiara su exposición por todo el país. Cuando los señores Kaufman conocieron a los Wright, surgió una inmediata amistad, tal como Edgar relató. Mis padres vinieron pronto a visitarnos y quedaron impresionados por la extraordinaria belleza de la casa y su paisaje, así como el entusiasmo de los discípulos. Tanto mi padre como Wright eran personas extrovertidas, triunfadores, aventureros, y mi padre percibió pronto el poder del genio de Wright. La señora Wright y mi madre eran cosmopolitas, mujeres de carácter con un gusto compartido por la poesía. Antes de que terminara 1934, Wright vino a Pittsburgh para discutir con mi padre varios proyectos. Uno de ellos era una casa de vacaciones que debía sustituir el viejo cottage que nos había servido durante más de una década. Poco después de la visita, en una carta escrita en diciembre de 1934, Ray le decía a Kaufman: la vista de las cascadas del bosque me impactó y una residencia con la música del arroyo está perfilándose en mi mente. Cuando la tenga delineada la verás. En la cara norte de la casa, a la opuesta a la que vuela, sobre el arroyo hay una serie de pérgolas a modo de toldo que transcurren desde la pared exterior hasta el talud de piedra que se eleva sobre el camino que conduce a la entrada. A este sitio se le conoce como el Bosque de las Casas. Dos pérgolas describen un arco que esquiva el tronco de los árboles. Este recurso lo usó Wright para proteger y dejar claro el respeto por la naturaleza con el que se está diseñando la casa. Las sombras que proyectan las pérgolas se asemejan a los troncos, efecto que hace que la sombra de la casa se difumine en los dos árboles. En el suelo de la terraza del despacho del señor Kaufman se dejó dos huecos para que fuera traspasada por dos árboles. Estos se murieron durante la construcción de la vivienda y no se llevaron a cabo dichas aberturas. El American Institute of Architects declaró a Fallingwater el mejor trabajo de arquitectura estadounidense de todos los tiempos. El diseño de la casa es una clara muestra de la arquitectura naturalista, ya que todas las decisiones tomadas para su construcción van encaminadas a integrar el edificio con el paisaje y hacer que la obra se convierta en un elemento natural más del entorno, en plena armonía con él mismo y el paso del tiempo. Del terreno del lugar se extrajeron rocas que conforman mampostería de la parte baja de las fachadas del edificio, colocadas en este lugar para crear una progresión desde la roca natural del suelo hasta el hormigón de las paredes altas. El resto de las fachadas es de color crema, color contrastante con el entorno verde o marrón según la estación. Otros elementos contrastantes de la casa son las formas ortogonales que tienen los voladizos y las paredes, imponiéndose así la casa como arquitectura. La Casa de la Cascada ha sido reconocida internacionalmente como una obra maestra y arquitectónicamente cercana a la naturaleza, logrando una armoniosa unión entre arte y naturaleza. La casa, mediante una extensión de ventanales y puertas acristaladas que dan sobre terrazas en profundo voladizo. Hablando sobre la estructura, el tipo de estructura de la casa es aporticado en hormigón, porque se observan columnas y vigas formadas por pórticos y las plantas, los elementos horizontales que se extienden como terrazas sobre la cascada, fueron realizadas con hormigón. Algunas paredes y los elementos verticales que definen los espacios de la casa, al igual que en el piso, fueron revestidas de piedra nativa del lugar. Asimismo, podemos observar algunos detalles de la casa en acero y otros en madera. Los materiales utilizados para la construcción de esta casa fueron hormigón, piedra rugosa, piedra nativa, madera y acero. Un punto negativo
es que Kaufman quería ver el agua del torrente desde su casa, pero el agua es lo único que no se ve desde los ventanales y los audaces terrazas. El agua se escucha, retumba bajo el suelo y aunque estando tan presente no se puede ver el ruido continuo, es tan ensordecedor que puede acabar siendo una tortura y haciendo que la vivienda en el interior de la casa se vuelva imposible. O puede ser, por tanto, un buen proyecto a pesar de su belleza y efecticismo estético si ya desde el inicio la principal función de una residencia, la cual es habitar, no se puede realizar con comodidad. Si el buen proyecto es autónomo, la Casa de la Cascada no se debe ni obedece a su principal función. Desde hace muchos años, la Casa de la Cascada no es una vivienda, sino un lugar de culto para los turistas fervorosos de la arquitectura. Si hablamos del orden constructivo, no es del todo adecuado a la forma. Muros pesados de piedra de la planta primera y segunda, remarcando la identidad con la materia del lugar, apoyan sobre los voladizos, por lo que se genera un sobrepeso en estos, y hay que reforzarlos con nervios de acero, generando una falsedad constructiva a pesar de la maravilla estética. Esta es una de las grandes mentiras y contradicciones que oculta la obra. Estos muros, que quedan como separadores, son elementos evidentes de falseo del análisis de las terrazas de los voladizos, apoyándose en estos con la contracción estructural que supone. Si este voladizo tiene que soportar un peso extra que altera su condición esencial y que obliga a un refuerzo de la estructura que altera su sustancia estructural, es obvio que no había que hacer una llamada de atención sobre este, poniendo de manifiesto de nuevo el exagerado ego del arquitecto. Se entra en la sala de estar, el habitáculo más grande de la casa, desde el que se divisan unas vistas espléndidas del bosque que rodea la vivienda. Al entrar, frente por frente, está el llamado Rincón de la Música, cuya etimología se desconoce. A la derecha está la zona de sofás y detrás del Rincón de la Música está la Escalera del Agua, llamada así porque bajo a una pequeña plataforma está junto al arroyo. Para bajar por esta es necesario abrir unas mamparas con horas de vidrio. Los escalones de la escalera de agua están colgados de unos cables en tracción unidos al primer forjado. El suelo es de piedra marrón y el techo tiene un diseño que envuelve a las lámparas incluidas en el mismo, diseñadas expresamente para esta casa. En la segunda planta hay 2 dormitorios, 2 cuartos de baño y el despacho del señor Kaufman, así como 3 terrazas y una escalera que conducen al mirador de la tercera planta. Wright fue sumamente inteligente y adelantado a su época. Kaufman había pensado en una casa con vistas a la cascada, pero Wright insistió: quiero que vivas en la cascada, no solo que la mires. Esto en verdad fue sumamente importante e interesante debido a la perspectiva que tuvo el arquitecto, el brindar una experiencia totalmente diferente y mejor que Kaufman esperaba. Cambió totalmente las expectativas del proyecto. Dentro del proyecto apreciamos una casa de 3 plantas con un soporte voladizo sobre la cascada, con un arriesgado diseño que combina hormigón, acero, vidrio y elementos como piedras del lugar. El uso de materiales nativos del lugar también tiene cierta importancia, tanto sustentable como económico. Dando como resultado una casa que pareciera que estuviera dentro de los árboles y el río, sobre las rocas y la cascada. Y como ya habíamos mencionado antes, Falling Water nos ofrece una experiencia muy cercana con la naturaleza, regalando sensaciones de armonía y unión con el entorno. Finalmente, la Casa de la Cascada fue la mayor obra de arte de Wright, tanto que fue reconocida y actualmente es reconocida por la AIA, y también la mayor obra de arte de dominio público.